Buenas noches, amigos. Creo que puede ser un programa muy interesante porque vamos a descubrir un templo de los misterios. No hay que quedarse cortos. El Museo del Prado es eso y mucho más. El Museo del Prado no solo tiene que ser motivo para, en ocasiones, visita obligada en la juventud, no. Es un enclave donde podemos reencontrarnos con la magia profunda del arte. Y, os lo aseguro, al menos es mi humilde opinión, que en el arte reside un poderoso enigma que nos llama desde el tiempo y el espacio. Un poderoso enigma con el que podemos llegar a contactar, sí, así de claro. Y no solo lo digo yo, lo dicen algunos especialistas. No es lo mismo mirar un cuadro para observar estilos, buscar detalles, reafirmar lo mucho o poco que sabemos. No es lo mismo que dejarse llevar por la magia de algunas obras concretas, habitualmente las obras geniales. Ya sabéis que la noticia que ha dado la vuelta al mundo, la noticia de la que casi todo el mundo ha hablado aunque no sepan de arte, es el hallazgo sorprendente o el redescubrimiento de ni más ni menos, ahí es nada, la Gioconda de Madrid. ¿Y quién habrá pintado la Gioconda de Madrid? Pero a raíz de la media sonrisa más célebre de todos los tiempos, la media sonrisa más universal, a raíz del misterio de la Gioconda, de quién era, de sus huesos, qué ha pasado con la exploración con georradar en un convento de Florencia buscando su esqueleto. Algunos decían que era retrato de un hombre incluso, o autorretrato del propio Leonardo. A raíz de Lisa Gherardini, si eso no es, a raíz de este retrato absolutamente célebre y universal, que por algo será, y de su hermana pequeña, vamos a decirlo así, redescubierta en Madrid, hemos querido aprovechar para ir sala por sala. Bueno, salas donde hay cuadros que nos interesan. Yo os invito a ser detectives artísticos esta noche. Yo os invito a una experiencia interactiva, porque Guillermo León, desde ya, y espero que no haya bloqueos porque acudís en masa, cosa que nos enorgullece, ha abierto el Museo de los Misterios. En ikerjimenez.com, Guillermo León ha abierto una galería de unos 50 cuadros, con detalles. Vosotros podéis observar y podéis hacer una experiencia visual interactiva diferente esta noche. Pero la Gioconda nos va a dar paso, ni más ni menos, a las tinieblas del alma de Goya, por ejemplo, los fantasmas que plasmaba ni más ni menos que Botticelli, los signos extraños que dejó al parecer grabados ni más ni menos que Diego Velázquez. Hay detalles de alquimia en algunas obras del Prado, signos, elementos, fórmulas. ¿Y qué decir? Quizá de uno de los cuadros más célebres de todos los tiempos, donde la gente se sigue acumulando como está acumulándose ahora mismo con la Gioconda en estos días. El Jardín de las Delicias, con el enigmático retrato del Bosco mirándonos desde el otro lado. Y ampliaremos a misterios que tienen que ver con el Grial. El Grial de Valencia, por ejemplo, aparece, según dicen algunos expertos, presente como un misterio del pasado en un cuadro muy especial. Y tantas cosas. Harían falta muchos programas para simplemente otear el misterio de una de las mayores pinacotecas del mundo. Pero si os parece, antes de la actualidad, si estáis de acuerdo conmigo, vamos a intentar entrar en otra dimensión. Veréis, yo conozco algo, muy poco, por biografía, el mundo del arte, muy poco. Pero sé que hay expertos que se quedan en la superficie, vamos a decirlo, ilustrada, que hablan de cuadros como objetos, y otros expertos que logran penetrar, o por lo menos lo intentan, en las emociones. Y a mí me gustaría que esta noche todo este equipo penetrase en las emociones. No somos expertos en arte, no queremos ser académicos, queremos sentir el arte, ir un poco más allá y buscar su remoto enigma. Así que hemos contado, y para mí es una alegría, con todo un experto en pintura flamenca, uno de los grandes expertos a nivel europeo de pintura flamenca, Pedro Ramón Jiménez, que va a ser un poco guía junto con otros especialistas en este viaje tan especial. Él es pintor y creo que eso es importante, porque pintando se entiende también a los que son geniales. ¿Cómo ver un cuadro? ¿Cómo ver un cuadro para verlos esta noche así? Para que juguéis con la web y veáis los cuadros de esta otra forma. Ahí van unas primeras recomendaciones para esta noche de arte y misterio. Situarnos ante un cuadro es como una lectura de un poema, la audición de una música,
y debemos dejar tiempo a que penetre. Yo recomiendo que uno se proponga estar al menos con la obra que uno quiera contactar 10 minutos delante del cuadro, que se lo proponga. Esto es un poco como un ejercicio de yoga, ¿verdad? De meditación. Sí, pues meditando, poniendo la mente en blanco y dejar que eso, sin ponerle nada mental ni nada teórico, dejar que eso nos vaya llegando. Yo estoy seguro que a partir de los 5 minutos podemos tener todos, absolutamente todos, sorpresas. Con Noel Calero, Fermín Agustí, Carlos Largo, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Un Iker. placer estar con todos vosotros. Nacho Ares, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un auténtico especialista en historia y en arte. Y entre todos vamos a ver este otro museo. Vamos a ver un museo casi paralelo, ¿verdad? Un museo diferente. Carlos, primera noticia. Después de que Pedro Ramón Jiménez nos dé ese primer dato para que todos nos pongamos en situación, por dónde van los tiros, hemos lanzado una encuesta. La página está saturadísima, hay que decirlo, pero podéis ir entrando. El embudo digital ahí casi no cabe y gracias por ese siempre seguimiento. Es que es un museo, es que mucha gente, Carlos, verá el Prado por vez primera a través del mundo digital. Hemos lanzado una encuesta, lo primero. Pues vamos a contar esa pregunta que lanzábamos en ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3. Hemos preguntado a nuestros oyentes cuál es el pintor español favorito. De momento, fíjate, los resultados son muy curiosos. Hemos puesto 6 nombres. Ajá. Pues 6 nombres. Ahora mismo el más votado tiene el 42,3% de los votos, es Goya. Velázquez en segundo lugar con el 29,4%, el Greco 16,5%, en cuarto lugar Murillo 6,7%, en quinto lugar Rivera 3,1% y en último lugar Zurbarán con el 2,1%. Venga, os voy a poner un aprieto rápidamente. Quiero esa ronda de mis compañeros y amigos. Nacho Ares, ¿con quién te quedas tú? Yo me quedo con Diego Velázquez. Ajá, perfecto. Sin más. Santi. Pues voy a estar con la mayoría de nuestros oyentes y voy a estar con Goya. ¿Y el amigo Javier Sierra? Pues traicionando a mi paisano Goya, Francisco de Goya, me tengo que quedar con Velázquez. ¿Y Carlos Largo? Pues yo me voy a quedar con el Greco. Ah, qué bueno. Sí, señor, sí, señor. Sí, está muy bien el Greco, claro que sí. Y qué bonito además que haya gente que vote, por ejemplo, por Murillo, ¿no? O por Zurbarán, esos blancos de Zurbarán. ¿Por qué? Porque no son los más célebres. Podríamos haber elegido muchos más, pero yo creo que son, ¿verdad?, los grandes iconos de la pintura española. Luego resolveremos, yo lo tengo muy claro. Vamos, yo también estoy con la mayoría. Para mí Goya es... Pero tampoco hay que condicionar a nadie. Cada uno que vote libremente y haremos una bonita encuesta, interesante encuesta. Guillermo León ya tiene esos cuadros. Comenzamos el viaje, amigos. Noel Calero, nos marchamos a un tiempo como propio del Código Da Vinci, nunca mejor dicho. ¿Y por qué? Porque la Gioconda parece mentira, pero renace, resurge, nunca muere. Javier, Nacho, porque, ojo, por cierto, luego Santiago Camacho, y ahondaremos con un gran periodista como Rubén Amón, también tienen cosas que han pasado en el Prado. No nos vamos a quedar solos, si nos da tiempo, no solo nos vamos a quedar en los cuadros, sino también en cosas que han pasado en ese museo. A ver, ¿qué me decís de estos datos? 5 de abril 2011. Proyecto de georradar para desenterrar los huesos de la Gioconda. Historia de detectives. Un aparato que, digamos, panea el suelo de un convento, el de Santa Úrsula, donde al parecer reposan los restos de la mujer de la sonrisa. Fue una fábrica de tabaco y después el refugio de la Segunda Guerra Mundial allí en Florencia. 17 de mayo 2011, teletipos. El georradar señala una tumba. Un triste sepulcro, muy dañado. Al parecer, los datos de ese sepulcro venían en un manuscrito alemán, esto ya es increíble, del 2007. Se cava en busca de la cripta. Después, de momento, el silencio. 30 de mayo 2011. Al segundo día de búsqueda con el georradar y cavando, se encuentra un féretro, dice la prensa, en muy mal estado. Quieren extraer los huesos y compararlos con descendientes de Lisa Gerardini del Giocondo. Y hacer una reconstrucción facial por ordenador. Silvano Vicenti, el promotor de esta historia, en Florencia, va un poco más allá. Dice que la Gioconda es un hombre.
Hombre-mujer es una genialidad. Era la última noticia. Ya no tenemos nada más. Esto ha sido Javier Sierra, compañero, como el esfumato de Leonardo. Las noticias parecían de novela y se esfuman. La siguiente reaparición del concepto Gioconda la tenemos aquí, en Madrid. Efectivamente. Bueno, de la historia de Italia y de la tumba de Lisa Gherardini se habló mucho en aquella primavera del año pasado, del 2011. La clave orbitaba en torno a un antropólogo de la Universidad de Florencia, Giorgio Gruppioni, que además había saltado meses antes también a las páginas de los periódicos internacionales porque había intentado reconstruir, y eso lo recordarás, el rostro de Dante Alighieri a partir de un cráneo que también se había localizado en su supuesto lecho eterno, ¿no? Este hombre, Gruppioni, que está acostumbrado, al parecer en estos últimos años, a dar titulares de este tipo, con este asunto ha desaparecido, se ha esfumado por completo. También. Y no ha vuelto a dar una información a este respecto. Supongo que porque los análisis de carbono 14 que prometió no han dado las fechas que él esperaba, o porque los análisis genéticos que él dijo que iba a establecer, que iba a hacer, comparando el ADN de los huesos hallados en este convento de Santa Úrsula en Florencia, donde según los documentos que son verdaderos se enterró efectivamente Lisa Gherardini, pues comparar esos restos con los de Bartolomeo y Piero, sus dos hijos mayores, que fueron enterrados y que se conocen sus tumbas en la iglesia de Santa María Annunziata de Florencia. Pero tampoco esto se ha llevado a cabo, o por lo menos no ha dado los resultados que parecían. Es un misterio más. Uh-huh. Y yo no sé, por cierto, que la revista Más Allá, muy acertadamente, lleva en portada Misterios de la Gioconda, si no me equivoco. Bueno, el equipo de Más Allá se ha apresurado a levantar la portada que tenían prevista para adentrarse en los misterios de la Gioconda, no solo de la Gioconda del Museo del Louvre y de todas las interpretaciones, sino también de la Gioconda de Madrid, efectivamente, que es la actualidad. Y a mí me gustaría, antes de que Nacho nos dé más datos, porque fue el primero que levantó la liebre, yo creo que al César lo que es del César, y hay que comentarlo ahora, pero antes de saber un poco qué pasa con la Gioconda de Madrid, yo tengo mucho interés en saber, podemos contar en titulares, Javi, para que todo el mundo lo entienda, ¿por qué es tan misteriosa esta mujer, este retrato? ¿Cuál es el gran misterio de la Gioconda? ¿Por qué es tan célebre? ¿Por qué se ha convertido en un enigma? ¿Por qué ha quebrado tantas cabezas? Bueno, la Gioconda, nos estamos refiriendo en este momento a la Gioconda del Louvre, sí, evidentemente. A la Gioconda. Sí, a la Gioconda de París. Es una tabla que Leonardo da Vinci pinta durante los últimos años de su vida. Se la lleva prácticamente a su lecho de muerte en Francia, en Amboise, y durante todo ese tiempo él ya sintió una fascinación desmedida por ese retrato. Lo retocaba, le volvía a dar una vuelta, le volvía a dar una capa de barniz. Por lo tanto es era algo muy especial, era un cuadro más. No era un cuadro más, era un cuadro, yo diría que experimental en muchos sentidos, porque esa técnica del esfumato, esa idea de intentar pintar el aire, tan original de Leonardo da Vinci, la pone en práctica, de hecho, en esta Y esa pieza. técnica quizá le da un poco ese aspecto un poco fantasmagórico a la sonrisa, ¿no? Le da un aspecto extraño, es como si hubiera como un velo invisible entre el espectador y la mujer que aparece allí. Y eso tiende a idealizar a esa mujer. Y ahí quizá esté la clave de este asunto. En la Gioconda todo el mundo se ha visto reflejado de una u otra manera. Los hay que han visto el autorretrato de Leonardo. Los que han visto el retrato idealizado de Catarina, la madre de Leonardo. Los hay que han visto la suprema diosa Isis. La diosa madre, de la que hablábamos hace unas semanas. E incluso los hay, y en fechas recientes se han publicado algunos libros al respecto, que han visto casi una idealización de la moreneta, de la Virgen de Montserrat. Es decir, que teorías las hay para todos los gustos. Lo cierto es que es sobre todo a partir de la invención de la fotografía y la popularización de imágenes de la Gioconda en blanco y negro y después pasadas al pop art. Es un icono de la historia. Exacto, se convierte en un icono absolutamente de la historia. Tan icono es, Iker, que lleva muchos años colgada en el Museo del Louvre, es la mayor atracción de ese museo, pero no solamente eso, sino que los propios expertos del Museo del Louvre no se atreven a tocarla. Tiene medio millón de grietas la Gioconda y no se atreven a restaurarla, porque temen que al alterar el tono, el brillo, la mirada en una limpieza exhaustiva que se debiera hacer a esta tabla, pierdan un icono internacional. Y ahora mismo, Javier, la magia de la radio es que estaba viendo la cara de la Gioconda
y nuestros amigos y amigas podrán verlo directamente, encontrarse con esa sonrisa de nuevo mientras escucha a Javier Sierra y escucha esta música que es como anillo al dedo, ¿no? Que pone en el calero, el reino de los cielos. Estamos en ese estado mental perfecto para adentrarnos en el arte. Sea la Gioconda copia, coetánea de Leonardo, no lo sé, si eso es lo de menos. Es decir, al final estamos metidos en esa dimensión que va más allá de la pintura. Es la comunicación con el espíritu, con el alma de los genios. Vámonos a Madrid, si os parece. Vamos a conectar con Madrid, Nacho y Javier, que es un tipo siempre de ley, a mí me lo dijo. Nacho Ares fue el primero en avisar, dabas pinceladas y ya hablabas de la Gioconda en la historia perdida, uno de tus libros más célebres. ¿Qué pasa, Nacho, con la Gioconda de Madrid? ¿Puedes también resumirnos, para que no se haya enterado, que es imposible, ¿no? Yo leo en teletipos, la gemela de la Gioconda de Madrid, la Gioconda paralela, la Gioconda del Foro, la auténtica Gioconda, el modelo real. Vamos a ver, vamos a desfacer un poco el entuerto. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo surge esto? ¿Por qué de repente esta Gioconda se pone al ojo mundial, ¿no? A mí siempre me ha interesado el mundo del arte y en especial el mundo de la Gioconda, ¿no? El mundo de la Gioconda quizá tiene en Madrid uno de esos referentes, uno de esos paralelos que durante siglos ha pasado desapercibido. Yo cuento con anécdotas curiosas de estar deambulando por esa sala del Museo del Prado y escuchar a una mujer decir: anda, no sabía que este cuadro estaba en Madrid. Es curioso, ¿no? O sea que muchas personas, primer impacto, claro, la Gioconda está ahí, ¿no? Claro, pero no, la Gioconda, o quizás sí, están acertados, ¿no? O quizás sí, la Gioconda que nosotros tenemos es la verdadera Gioconda. El cuadro que disfrutamos en Madrid, esa Madonna Lisa Gerardini, esa Gioconda, quizá un poco patria, ¿no? Es quizá uno de esos referentes que poco a poco el paso del tiempo ha ido olvidando, ¿no? Y que el grandísimo descubrimiento que ya en el mes de enero, febrero, lanzó a los medios de comunicación esa limpieza, ese borrar el fondo totalmente negro. O sea, la Gioconda con fondo negro estaba ahí desde siempre, entre comillas, en el Museo del Prado. Sí, pero no le prestaban mucha atención. Era una copia de la Gioconda. Era una copia de la Gioconda. Supuestamente muy posterior. Supuestamente posterior. Se había hablado incluso del siglo XVII, ¿no? En el siglo XIX se hablaba del XVII. Y sin embargo, una serie de aportes, de investigaciones han demostrado que es coetánea, que es prácticamente idéntica, que es prácticamente la misma obra que Leonardo pintó a comienzos del siglo XVI. Y entonces se limpia y empiezan a aparecer sorpresas. Esa Gioconda que ha llamado la atención de Nacho Ares y de otros se pone en la palestra. Es un movimiento un poco extraño, ¿no? Se pone en la palestra. ¿Y qué ocurre, Javier? ¿Qué empezamos a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué se dice? Se habla de un dígito, una curiosidad, se habla de una huella digital, quizá no tan curioso, y se empieza a hacer una investigación casi de CSI, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que ocurren. El cuadro se descuelga de las paredes del museo porque el Louvre está preparando una exposición para el mes de marzo sobre una de las últimas pinturas de Leonardo da Vinci, de la Virgen y Santa Ana, y quiere acompañarla de copias y cuadros de taller, ¿no? para ambientarla. Y entonces pide al Museo del Prado que descuelguen esa obra y se la envíen. Pero el Prado, con buen criterio, que es un museo que a diferencia del Louvre tiene taller propio de restauración y tiene expertos propios, el Louvre no los tiene, decide pasar esa obra antes por el taller. Le hace una reflectografía de infrarrojos, unas radiografías, y descubren que debajo de esa capa negra hay un paisaje. Esto es muy importante, simplemente, Javier, sí, porque yo pienso en muchísima gente que ojalá motivemos que vayan al Prado y que se interesen por el arte. Esa radiografía de las pinturas, que es una técnica que se emplea hace cierto tiempo, nos muestra, digamos, los dibujos ocultos que han quedado cubiertos por otras capas y que ya el usuario no puede ver, ¿no? De los hecho, secretos del cuadro. No se lo esperaban, porque a lo sumo lo que supongo que pensaban encontrar era algún pentimenti, es decir, algún trazado previo del pintor, del copista, que se hubiera equivocado, que hubiera cambiado de idea, o quizá incluso que apareciera un retrato debajo de otro tipo, porque estas cosas, en fin, no, suceden continuamente. Pero no, se encuentran con un paisaje que es idéntico al de la Gioconda de París. ¿Cómo es el paisaje?
El paisaje es un paisaje rocoso muy abrupto, es el que vemos en la famosa imagen de la Gioconda del Louvre, pero con una definición mucho mayor. Ahora bien, cuando empiezan los detalles, a analizar los detalles, es cuando surgen las sorpresas. Se dan cuenta de que comparando las imágenes por reflectografía de infrarrojos del Louvre con las de Madrid, se dan cuenta de que cuando Leonardo en la del Louvre cambiaba, por ejemplo, su opinión respecto a la caída de las telas sobre la cintura de la figura, el copista también las cambia. Es decir, comete el mismo error, entre comillas. Cuando el velo lo ajusta por encima de la cabeza, el copista también lo ajusta. Cuando hay un pequeño retoque en el escote y sube la tela en un determinado momento, Leonardo también lo hace el copista. Así que llegan inmediatamente a la conclusión de que no tienen en el Museo del Prado una copia más, sino una copia que se hizo a la vez. Pero surgen más misterios, Iker. Se pensaba que la madera, la tabla, porque esto es un óleo sobre tabla, sobre la que está pintada la Gioconda de Madrid, era madera de nogal, y eso había dado a entender en el pasado, no que era madera de nogal, que era madera de chopo, no estaban muy seguros del tipo de madera. Y ahora han descubierto que efectivamente es madera de nogal, es una madera muy noble que se utilizaba en Florencia, pero es que es más noble que la de la Gioconda. La tabla de Leonardo tiene madera de chopo que es de menor calidad. Descubren otra cosa muy curiosa para una copia, y es que utiliza materiales muy caros. El pintor utiliza lapislázuli, que es material muy inaccesible en la época, que solamente se empleaba en obras que realmente merecieran la pena. Y otra cosa más, también emplea laca roja, que también es muy rara. Yo recuerdo que la primera vez que vi esta obra, me llamó poderosamente la atención. No solamente estamos ante una obra referente de la historia del arte, estamos ante una copia que, sin lugar a dudas, si no es de la propia mano de Leonardo, es de alguien que estaba muy, muy, muy cerca de él. ¿Tú crees personalmente que el autor de esa copia de Madrid estaba cerca del nivel de Leonardo? No me refiero a que sea una mano tan diestra como la del maestro, ¿no? Pero alguien muy cercano, muy próximo en su taller de trabajo. Y eso que Leonardo era zurdo, ¿no? Buen apunte. En efecto, el cuadro con que contamos ahora en Madrid y que en pocas fechas viajará a París fue pintado sin lugar a dudas por un ayudante, por un artista, por un pintor muy cercano a él, de ese taller de Italia. O sea, la hipótesis de algo mucho más lejano en el tiempo lo descartáis. Desde luego que sí, sí que es cierto que esto habría también que matizarlo, que el día que los pintores, mejor dicho, los restauradores franceses tengan el valor, pierdan el miedo y quiten, o por lo menos limpien, esos barnices totalmente oxidados que le dan un color amarillento, anaranjado, horrible, hay que decirlo así, es totalmente horrible porque quita prácticamente el 90% de la luz que tiene ese cuadro. Quizá, solamente quizá, entendamos el verdadero enigma de la Mona Lisa, ¿no? Luego iremos con visiones más críticas, por supuesto. Antes de las noticias, Javier, quiero saberlo todo en torno a esa huella. Una huella y un número que se ha dicho, no sé si es el número de catálogo, que también es curioso, sí, que es 666 del año 1666. Es lo que le faltaba ya esto para novela, ¿no? 1666 es el primer inventario en el que aparece esta obra censada como obra de Leonardo da Vinci, se atribuye a Leonardo. Después, en los sucesivos inventarios, sobre todo en el de Madrazo, que es uno de los importantes de referencia para el museo, se le asignó este número casualmente, el 666, que tiene su gracia. Pero al margen de eso, no puede ser otro número. Es verdad que es muy interesante lo que tú comentas de la huella. Cuando yo tuve ocasión de acercarme por primera vez a la tabla y hablar con la restauradora, con Almudena Sánchez, pude ver esa huella y parecía una huella de pulgar. Luego, a raíz de seguir con la restauración, se ha visto que no es huella
digital, es decir, no va a poder ser comparada con las 9 huellas de Leonardo que están inventariadas, pero sí que parece que es huella del dorso del dedo o de uno de los dedos. O sea, hay un dedo ahí hay y la unas idea marcas. era intentar compararlo con lo poquito que hay de Leonardo. Claro, Leonardo dejó huellas en sus tacuini, en sus cuadernos de notas, en sus pocas pinturas, y todas estas han sido inventariadas por una persona que yo conozco muy bien, que es uno de los mayores expertos mundiales en Leonardo da Vinci, que es Alessandro Bazzossi, es el director del Museo Ideale en Vinci, en su pueblo natal, y él se ha dedicado, cual CSI, a inventariar todas esas huellas y a compararlas. Tiene 9 de las 10 digitales bien establecidas. Pero la de Madrid aborta cualquier posibilidad. Nunca vamos a saber si ese dedo puede ser de Leonardo. No lo aborta porque evidentemente Bazzossi no solamente ha inventariado huellas digitales, es que hay trazos de otras marcas, de otras líneas, porque los artistas, y Leonardo también lo hizo, en algunos momentos cuando tenía que hacer algún difuminado o alguna cosa utilizaba las manos, y ahí deja la marca de sus líneas. Una marca que tiene 500 años de antigüedad, que puede ser utilizada con la moderna tecnología como un mecanismo de comprobación. Pero esto, Iker, cuando lo ves en el taller del Prado, te abre otra perspectiva que es todavía más amplia y que me gustaría compartir en un segundo. Y es, ¿cuántas otras huellas no hay en las 1.500 obras expuestas en el Museo del Prado de Madrid que se podrían rastrear? ¿Por qué no hacer un censo de todas esas marcas? CSI en el arte no está nada mal, se está haciendo ya hace años, pero esto es de tintes casi novelescos. Vamos a seguir ahondando, no solo en la Gioconda, que como sabéis es la punta del iceberg. La gran dama, la Gioconda de Madrid, entre comillas, que nos va a permitir ver otros secretos del Museo del Prado. Secretos de todo tipo que se concentran, sin duda, en una de las grandes pinacotecas del mundo, y que siempre merece la pena visitar. Yo os digo, a mí una de las impresiones fuertes en mi vida es estar ahí con las pinturas negras de Goya, por ejemplo, y observar todos esos retratos increíbles, esa especie de psicografía casi del alma humana. Ahora vamos con las noticias. Han pasado muchas cosas, algunas sorprendentes de verdad, en torno también a la historia y la prehistoria. Lo cuenta Carmen Porter, por supuesto. Esta semana nuestro repaso por el mundo del misterio comienza en Jordania, donde un equipo de arqueólogos ha descubierto estructuras de cabañas de 20.000 años de antigüedad. El hallazgo sugiere que la zona estuvo muy habitada y que muchos de los comportamientos que se han asociado con las culturas posteriores, como vivir en un mismo entorno largos periodos o intercambiar objetos con otros grupos, existían y fueron anteriores a los 10.000 años. Las cabañas, que miden casi 2,5 metros de largo, fueron excavadas en el suelo. Las paredes y el techo se hacían con maleza y además utilizaban herramientas de piedra, huesos de animales y conchas. La doctora Lisa Maher, de la Universidad de California, que ha estado excavando en el lugar, nos habla de los restos hallados. Por ejemplo, hemos encontrado una tibia de un adulto en un depósito que parece contemporáneo a las estructuras de las chozas que se han hallado. Esto nos confirma que los individuos eran enterrados en el yacimiento mientras permanecían allí, pero también nos deja la idea de que quizás podían estar envueltos en otro tipo de prácticas mortuorias que implicaban el enterramiento de esqueletos enteros o parte de sus huesos de forma individual. También encontramos conchas marinas y otro tipo de elementos decorativos que provienen del Mediterráneo y del Mar Rojo, por lo que nos remarca que pudo venir gente desde muy lejos para establecerse en Jaraná, o que hacían tratos comerciales con individuos que vivían cerca del Mediterráneo o el Mar Rojo. Hay muchas especies representadas en el yacimiento, pero se alimentaban básicamente de gacelas. Hemos encontrado huesos y cuernos de gacelas quemados en varios depósitos, algo que no hemos hallado en otros lugares, por lo que sugiero que puede que tengan algún tipo de significado simbólico asociado a estas estructuras. Y nos vamos hasta Cádiz, al monasterio de Santa María, porque se han descubierto empotrados en el muro de su fachada una serie de huesos. Mientras realizaban unas obras de rehabilitación, los obreros hallaron 4 huesos que, según los expertos, pueden ser canales de drenaje. Estos se utilizaban para eliminar humedades del propio muro. ¿Pero se trataba de restos humanos? Jorge Fernández de la Gala, antropólogo físico que pudo estudiar esos restos, nos lo aclara. Las personas que colaboraban en la restauración del edificio pensaron si podían tratarse de restos humanos y pues por eso pidieron un poco mi colaboración. Fue fácil, incluso a través ya de las primeras fotografías que enviaron, descartar que no podía tratarse de huesos humanos, sino que, bueno, pues incluso las fotos eran tan evidentes que hasta se pudo identificar
que se trataba de los huesos largos correspondientes a lo que llamamos en zoología los metapodios, es decir, la parte final, digamos, de la extremidad de un équido. Posiblemente sea un caballo, un mulo, un asno. Es difícil quizás determinar exactamente qué tipo de équido fue, ¿no? Si verdaderamente fueran canales de drenaje, estaríamos ante un nuevo uso de los huesos inédito hasta ahora. El experto nos habla sobre ello. A mí me parece un caso muy interesante, sobre todo porque, bueno, yo había oído como antropólogo pues que los huesos tienen una gran cantidad de utilidades, ¿no? Se han utilizado huesos como armas, ya sean como instrumentos musicales, incluso hasta como soporte para la escritura. Hay huesos que se han servido para hacer elementos religiosos de culto, amuletos, incluso hay algunas trepanaciones de las que se han conseguido extraer discos craneales que parece ser que tenían una misión fundamentalmente mágica, ¿no? Como amuletos, herramientas de los tipos más diversos, agujas, punzones, anzuelos, elementos ornamentales de los más diversos tipos. Pero yo es la primera vez que tengo noticia de un hueso que se haya utilizado como elemento drenante. Y en Japón se ha dado a conocer la muerte de una niña de 13 años mientras su padre y un monje budista le practicaban un exorcismo. Al parecer la realizaron el tratamiento de la cascada, que consiste en atarla con correas a una silla mientras rocían su cara con agua, porque creían que la pequeña estaba poseída por un antiguo monje. Pero la policía descubrió que la menor además tenía serios golpes y heridas y que murió por asfixia antes de ser sumergida en una pila con agua. Según ha trascendido, a la joven, que sufría una discapacidad mental y física, le practicaron más de 100 exorcismos antes de que muriera. Y en Egipto ha vuelto a ver la luz un coloso de Menón que llevaba cientos de años sumergido en el agua. La escultura, que pesa 250 toneladas, mide 15 metros y representa al faraón Amenofis III, se derrumbó a causa de un terremoto hace más de 3.200 años en un terreno muy inestable, arcilloso y cubierto de agua. Ahora el coloso se puede ver junto a dos figuras hermanas en la entrada a la necrópolis de Luxor. Miguel Ángel López Marcos, arqueólogo y restaurador del coloso, nos cuenta en qué situación se encuentra la figura. Bueno, pues están realizando labores de consolidación y fijación de las grietas. Hay grietas estructurales y otras superficiales que están dañando mucho al coloso. Y luego pues están recomponiendo las piezas que se habían perdido. Ahora mismo se ha levantado lo que es el cuerpo, que son 250 toneladas. En la actualidad estoy pegando el pie de 16 toneladas y para el año que viene pues queda la rodilla y la mano, el brazo y la cabeza. Y acabamos con una investigación que ha realizado el King's College de Londres sobre las rayas de los tigres. Los especialistas han proporcionado la primera evidencia experimental que confirma la teoría que el matemático británico Alan Turing realizó en 1950. Esta decía que la repetición de patrones regulares en los sistemas biológicos es generada por un par de morfógenos o sustancias que gobiernan las posiciones de varios tipos de células especializadas dentro de un tejido. El zoólogo y miembro de Explora Films, Fernando González Siches, opina sobre esta teoría. Pues no deja de parecerme muy limitada y muy triste. Yo, que he tenido la suerte de ver leopardos y desde luego que he tenido la suerte de encontrarme con los tigres a pie en las selvas de la India, eso va mucho más allá de las ecuaciones matemáticas, porque nadie puede estructurar científicamente emociones tan fuertes como la que te produce de admiración, de amor, de miedo, como te produce un tigre o un leopardo cuando tienes a escasos metros, por mucho que sus rayas o sus manchas sean productos de una ingeniería genética explicable matemáticamente. La semana que viene nos volvemos a encontrar con muchos más enigmas aquí, en Noticias del Misterio. Serrat y Sabina vuelven a reunirse en un nuevo disco. Hoy por ti, mañana por mí. La Orquesta del Titanic. Mañana por mí, hoy por 11 nuevas canciones creadas por dos grandes de la música. La Orquesta del Titanic. La Orquesta del Titanic. No dejo de tocar. El nuevo disco de Serrat y Sabina. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
y yo creo que es esperanza, en el sentido de que el arte puede interesar, puede reenamorar a la gente con el conocimiento y se puede acceder a otro nivel de cosas. Y es que aquí estamos, y con lentitud, porque es verdad que las imágenes primero son de una gran calidad y segundo el trabajo de Guillermo es fantástico, pero claro, la saturación existe, es normal, nos suele ocurrir en ciertas noches. Pero viendo ahora los trabajos de Bruegel, algunas pinturas que estamos viendo de diferentes maestros del Prado, uno no tiene más remedio que sobrecogerse, absolutamente. Pero habíamos dejado antes de la información semanal a Javier Sierra hablándonos de una huella que no es digital, para darle todavía más misterio, que podría estar en ella el misterio forense para saber si Leonardo tuvo que ver con esa Gioconda de Madrid o no, pero también hay que decirlo, hay voces críticas, por supuesto. Creo que incluso dentro de la propia institución del Prado, que a nivel de marketing, por supuesto, la operación es magnífica, me contaban algunos buenos amigos, y creo que lo habéis vivido, que había cientos de personas que nunca se habían acercado al Prado para ver, arremolinándose a codazos, la Gioconda de Madrid. Esto también nos hace reflexionar sobre el poder de los medios y también quizá en otro sentido en la teledirección excesiva de las personas, pero yo creo que es bueno que la gente vaya a encontrarse con la Gioconda de Madrid y a partir de ahí explore otras cosas. Pero atención, porque también hay voces críticas. Una de ellas, por ejemplo, es el periodista del Mundo Rubén Amón, que es seguidor de este programa, yo se lo agradezco mucho, que nos habla de una polémica importante. ¿Por qué hemos elegido a Rubén Amón? Porque él hizo un libro clásico, Los secretos del Prado, que tiene mucha información periodística sobre cosas extrañas también en el museo. Vamos a ver qué nos cuenta. Me parece que esta es una polémica sociológica. Estamos ante nuestro guiñol, ese guiñol reivindicativo que hemos decidido convertir la Gioconda. No discuto los méritos y el interés del cuadro, sí discuto mucho esta confrontación absurda con la obra original de Leonardo, aunque entiendo que es el propio Louvre quien explota esta misma comparación desde el momento en que los dos cuadros van a hermanarse en una exposición que se abrirá en París. Pero lo que sí prueba esto es el larguísimo recorrido que tiene la Gioconda como cuadro, que hasta el espejismo más remoto que se le pueda parecer demuestra la grandeza de la obra original. 2 y 11 minutos para Rubén Amón. Esta copia de Madrid solo sirve, entre comillas, no solo para el marketing, sino para ver lo prodigiosa que es la Gioconda de Leonardo del Louvre. Vamos un poco más allá. Nuestro guía artístico esta noche, Pedro Ramón Jiménez, nos da algunos datos que creo que pueden ser interesantes y luego lo debatimos. Datos concretos. Ahora sí, ojalá podáis estar delante de la figura de ambas Giocondas, vamos a llamarlas así, con la lupa. Yo invito a que también la vean con unos ojos un poco críticos. Es decir, puede ser que sea, como dicen, una obra hecha en el mismo momento, pero ni el propio Leonardo sería capaz, porque Leonardo lo que sí conseguiría es una obra que estaría a la altura de estética, a la altura de plástica, pero no sería la misma. Me gustaría mucho que se fijasen en algún detalle de estas dos obras. En la reflectografía, yo me parece ver, que no estoy muy seguro y que no sé cómo no han reparado en esto, la Gioconda está sentada sobre un sitial, sobre una silla redonda o ovalada. Es decir, y se ve, yo creo que se ve muy bien en la reflectografía. Sin embargo, la de Madrid, eso se queda transformado en un pliegue lateral. 2 y 12 minutos, hora Capicúa. Yo creo que Pedro Ramón Jiménez, de la Galería de Arte Teotocópulos y experto en pintura flamenca y pintor, ha dado una clave aquí importante, y yo le conozco bien, ha dado una clave importante que puede ser discutida, ojo, y que para eso está. Hay que poner todas las partes aquí, pero de ser verdad ese detalle, que se podrá comprobar, cada uno puede observar, es un detalle interesante. Parece que la Gioconda, yo esto no lo conocía, en el dibujo de la radiografía, vamos a decirlo así, para que entienda todo el mundo, aparece algo parecido a una silla, y en la de Madrid aparece algo que es como un pliegue, como si no se hubiese observado eso bien o no. Vamos a dar más detalles, por favor, queremos saberlo más porque en los ojos también hay enigmas, como ha contado Javier Sierra y Nacho Ares. Vamos a andar un poco más, todos lupa en ristre, ahora miles y miles de amigos están observando a estas dos extrañas damas. También me gustaría que observasen que en el brazo izquierdo, en ese mismo brazo izquierdo,
un poco más abajo de la altura del hombro, pues tiene como un plegaje, ¿no? Las dos tienen como un plegaje. Entonces, me gustaría que viesen, que observasen las diferencias que hay entre uno y otro. Y bueno, a mí me parece que hay una diferencia sustancial, da la sensación de que el de Madrid no ha visto, como se está diciendo, la obra cuando se estaba, es decir, que se está creando al mismo tiempo. A mí me parece, porque la obra de Madrid parece que no ha entendido lo que está haciendo Leonardo. A mí me parece que la frente, desde el nacimiento de la nariz al principio del cabello, es más grande el de la Gioconda de París. Es más ancho también el rostro, los ojos, y esto es un elemento importante. A mí me da la sensación de que están más separados los de París, y los ojos de la pintura española están más juntos, y el mentón de París es un poco puntiagudo el mentón, y la nuestra, la de Madrid, es más redondeado. Bueno, oiga, es un poco... Yo les invito a que vean esta obra, que me parece fundamental, y que, como muchas veces dice el propio programa, pues que saquen sus conclusiones. Conclusiones lanzadas al ruedo de la radio. Javier Sierra está ahí deseoso de hablar. Bueno, lo que ha hecho el maestro Jiménez en esta intervención es jugar a las diferencias, que es algo innato cuando aparece una obra de este estilo. Por supuesto que hay muchas diferencias, pero fíjate, en la reflectografía sí que aparecían otros detalles muy interesantes que han sido un poco soslayados quizá por los propios expertos del Prado, yo creo que por no meterse en camisas de 11 varas. Por ejemplo, el hecho de que haya líneas rojas como de corrección que han aparecido bajo la pintura visible, o sea, en la pintura subyacente, el hecho de que esas rayas rojas, si son de corrección realmente, ¿quién las ha podido corregir? Sin duda ha tenido que ser el maestro, es decir, el que estaba en el caballete de al lado. Porque, para que nos entendamos, algunos maestros trabajaban con ayudantes que a veces ellos luego daban un toque, cuentan, ¿no? Sí, en el taller, por supuesto, pero bueno, aquí hay varios misterios, pero sobre todo dos. Uno, el hecho de que no es la primera vez que hay un duplicado, digamos, de este estilo en una obra de Leonardo. Recuerda a la Virgen de las Rocas, que él pintó 2 o incluso 3 veces. Se habla de una tercera versión en una colección suiza, ¿no? En Cerami. La Virgen de las Rocas, famosísima por el Código da Vinci, tiene una doble... Exactamente, hay 2. No doble copia, sino 2 obras de la misma obra. Del propio Leonardo. ¿Sí? Una está en la National Gallery de Londres y la otra en el Museo del Louvre de París. Y son 2 copias con sus variaciones, porque no son idénticas, ¿no? Pero en el caso de la copia de Madrid, digamos, de lo que tenemos aquí, yo creo que el gran valor está en algo que fue un detalle que se deslizó en la rueda de prensa del pasado martes con los expertos, y es que ambas figuras se hicieron a partir del mismo cartón. El contorno de la figura de la mujer se hizo en un cartón que se utilizó 2 veces, en la Gioconda del Louvre, es decir, en la Gioconda 1. Un mismo troquel, de alguna forma. Exactamente, y en la Gioconda 2. Por eso las figuras son tan similares. Ahora bien, a esto hay que añadirle un misterio. El misterio es el siguiente, Iker. Cuando Leonardo da Vinci muere, deja aproximadamente unas 25.000 páginas escritas de su puño y letra. Son los famosos cuadernos de notas, los taccuini. Algunos escritos al revés, como tú nos has contado más de una vez. Exactamente, donde hay notas de todo tipo, en bocetos, detalles que luego aparecerán en sus obras, etcétera. De la Gioconda no se conserva nada, es decir, no tenemos ni el contrato con Francesco del Giocondo para, en fin, retratar a su esposa. No sabemos si Francesco del Giocondo pagó o no pagó por adelantado, que era lo establecido, por lo menos una parte en la época, si Francesco del Giocondo pidió una copia de taller o un retrato de taller o un retrato del maestro. No tenemos ni idea de ese aspecto, por lo tanto toda especulación ahí en ese sentido es libre. Y no hay bocetos de la Gioconda del propio Leonardo. No los hay. ¿Por qué todo este hermetismo en torno a este cuadro en concreto? Antes ha aparecido, probablemente por los azares de la historia, pero sí hay un detalle... ¿Cómo nadie ha hecho el código Gioconda? No lo entiendo. Claro, pero sí hay un detalle que saltó en estos días entre los expertos y que a mí también me ha parecido muy interesante. Y vamos al gran misterio que está detrás de la obra de Madrid. Bien, parece claro que no la pintó Leonardo, porque es una obra más caligráfica, el trazo es menos difuminado, en fin, como más de dibujo, no tanto de pintor, ¿no? Para que nos entendamos un poco. Bueno,
el gran problema aquí es quién lo hizo. Lo hizo Salaíno, por ejemplo, que es uno de los... Andrea Salaíno fue discípulo y algunos dicen que hasta amante de Leonardo da Vinci, pero él era un pintor bastante malo y la pintura de Madrid, sin ser perfecta, es mucho mejor que las obras de Salaíno. Lo hizo quizá Francisco Yáñez de la Almedina, el españoleto, que era un español, un valenciano, que estuvo trabajando en el taller de Leonardo y que nos dejó en el Museo del Prado obras impresionantes como la Santa Catalina, que tiene un rostro de Gioconda, o sea, que cualquiera que vaya a verlo al museo... Estás dando una cantidad de claves tremendas, claro. Simplemente para coger e irse al museo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, bueno, pues para lo de para Yáñez de la Almedina, para el españoleto, saltó un detalle que a mí me pareció muy interesante en estos días. Han mirado todos los cuadernos de Leonardo que se conservan, todos los Tacuini, las páginas con sus dibujos y sus bocetos y sus cosas, ¿no? Y hay uno de 1508 donde aparecen garabateadas unas montañas que aparecen en la Gioconda. Bueno, ¿en las dos Giocondas? En las dos Giocondas. Bueno, esas montañas que aparecen en ese cuaderno perfectamente fechado en 1508 invalida que Yáñez de la Almedina sea el pintor de esta obra, porque en 1508 este pintor, el españoleto, ya llevaba 2 años en Valencia trabajando para la catedral. Por lo tanto, no podía haber participado en la elaboración de unas montañas bocetadas por Leonardo en un cuaderno posterior. Y nos queda un último candidato, que es Francesco Melzi. Melzi, también discípulo de Leonardo y, sobre todo... El tercer hombre y el heredero de esos cuadernos, de esas 25.000 páginas manuscritas y de muchas pinturas. Hay una historia que quizá nos pueda ayudar a desentrañar este misterio. Nos tenemos que ir a la muerte de Melzi, a la muerte del discípulo del que hereda el patrimonio de Leonardo. Él tiene un hijo que se llama Horacio, y Horacio entra en contacto con varios, vamos a llamarlos marchantes, aunque no eran así, varios agentes de arte de la época, varios artistas que querían comprar cosas de Leonardo. Uno de ellos es Pompeo Leoni. Pompeo Leoni es un escultor que trabaja para el monasterio del Escorial. Él ha hecho las estatuas muy famosas, arrodilladas, de Carlos V y de los conjuntos escultóricos de Carlos V y Felipe II que están en el altar mayor, ¿no? Pompeo Leoni hace una oferta y se lleva un material no determinado, no inventariado, con el que pretende impresionar a Felipe II en España. Pero llega tarde, Felipe II está muy enfermo y no llega nunca a reunirse con Pompeo Leoni y no le muestra ese material. Entre ese material, lo que sí que sabemos que estaba son los 2 códices de Leonardo que tenemos en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y quién sabe, ahí se abre la especulación, si este retrato que pudo haber heredado Melzi, que es muy probable, y él haberlo adquirido para traérselo en Madrid, incluso pensando que podía ser la auténtica Gioconda. Lo que está clarísimo es que nos encontramos ante una historia con todos los elementos, no me extraña el revuelo internacional, el icono universal y misterios de todo tipo, no solo pictóricos, sino históricos, incluso casi policíacos. Nacho, ¿tú qué opinas de todo lo que han comentado a nivel más o menos crítico? ¿Sigues creyendo profundamente, por lo que has visto y lo que has averiguado y has estado allí, que sí que salen de la mano muy cercana a Leonardo? Es un enigma muy visual, muy mágico, de muchos colores, y que seguramente se podrían añadir otros cuadros. Recordemos, por ejemplo, el otro día, ¿verdad, Javier? Nos comentaban en la rueda de prensa a la que pudimos asistir en el Museo del Prado, que claro, nosotros quizá nos estamos centrando únicamente en la copia que hay en Madrid. Hay más copias de la Gioconda. Hay otras copias de la Gioconda, hay casi 100 copias casi exactas hechas Hay después. 100 copias de la Gioconda. Eso es lo que valoran un poco los especialistas, ¿no? Claro, ninguna hecha supuestamente a la vez. Es decir, esta sería la siempre primera... posteriores cuando el cuadro original, entre comillas, alcanza Pero una gran mira, fama. Nacho está dando una pincelada, no sé si vas a ir por ahí, pero hay un dato que es estremecedor, y es que ¿por qué se le pintó el fondo negro, ¿no?, a posteriori? Bueno, se supone que es por el gusto, decían, leonardesco, porque Leonardo hizo otros cuadros con fondo negro, como por ejemplo La Dama del Armiño, o El Músico, que se encuentra en la Galería Ambrosiana, que es muy famoso, pero es que, amigo, o amigos, es que resulta que esos fondos negros van a tener que examinarse, porque bajo La Dama del Armiño
hay una ventana, como la Gioconda, y hay un paisaje. Y ese fondo se tendrá que remover tarde o temprano. Fijaos qué curiosidad. A mí, bueno, luego hablaremos del Bosco, pero os habéis enterado de la noticia de que en el otro gran museo de Madrid, Lázaro Galdeano, este lunes, las Tentaciones de San Antonio del Bosco, o sea, una de las grandes joyas del arte universal, también es curioso y habría que hablar, y yo creo que es interesante, el marketing, el estar en la palestra. Hoy en día estamos en una sociedad que se rige, lo hemos visto, por el impacto inmediato en la gente para ir a visitar una cosa, pero resulta que es curioso, ha pasado un poco sin pena ni gloria. Lo podéis consultar, amigos. El lunes, el Museo Lázaro Galdeano, donde hay unas obras increíbles, el Bosco, del que hablaremos ahora, el pintor de los demonios, el pintor que le acusaron de hereje adamita, de poco menos que secta esotérica, resulta que en las Tentaciones de San Antonio hay como una gran esfera blanca, un gran huevo gigante, y de repente aparece en el dibujo subyacente un tenebroso retrato oscuro con cara que está observando desde el otro lado, que lleva 500 años escondido ahí y que se descubre el lunes después de lo de Gioconda. No deja de ser curioso el mundo de la museística. Estos hallazgos son de ahora justo. ¿Qué está pasando? Nacho, te habíamos cortado con tu interpretación sobre las 100 copias de la Gioconda, que las personas no crean que solo es una polémica Louvre-Madrid, ¿no? Que la Gioconda fue bestseller en su época o poco después. Desde luego, quería añadir este comentario que bien decíais, ¿no? Es cierto que hay muchas más copias, ¿no? Y hace años salió a la palestra una obra que para muchos autores quizá es obra de la propia mano de Leonardo, es la Mona Lisa de Isleworth. Es una copia que se conserva en Londres, en la colección Pulitzer, y que salió a la palestra en el sentido de que quizá fuera obra del propio Leonardo y quizá siguiendo un poco la obra de Vasari, la verdadera Mona Lisa, ¿no? La primera, la auténtica, ¿no? Todo esto viene un poco a telón de que no está claro, ¿no? Como decíamos en la primera parte del programa, cuál es la referencia exacta a la que tendríamos que asirnos, ¿no? que agarrarnos. Sí que es cierto que se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, pero yo insisto, todo este tipo de comentarios que estamos realizando son muy enriquecedores a la hora de valorar las obras de arte, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de cuadros que tienen una interpretación única, sino que tienen infinidad de ellas, y que en muchas ocasiones no es óbice el hecho de intentar ver cuál es el personaje que realmente aparece retratado ahí, ¿no? Sino cuál es el verdadero significado que le ha querido dar el artista, cuál es el significado que incluso nosotros mismos podemos sacar de esa obra de arte. Vamos ¿no? hacia allí, Nacho, porque yo creo que hay que dar un paso más. Aquí está la historia casi forense, y ahora vamos a ir al misterio de muchas obras de arte, alquimia, demonología, visiones terribles, signos ocultos. Se ha hablado incluso de las meninas, las dobles meninas, en fin, cosas maravillosas. Y que aprovechen de todas maneras antes de dar este siguiente paso para verla, porque sí. Está en la sala 49 del Museo del Prado, va a estar en Madrid hasta el próximo 12 de marzo, después marchará a esta exposición en París, donde estará hasta el 25 de junio, por lo tanto tienen ahora unos días para verla antes de que se marche a París, y ahora está la incógnita en París, ¿dónde la van a colgar? Si cerca de la original, si no, si la van a colgar para expertos, una al lado de la otra para poder establecer alguna comparación. Las dos tablas miden casi lo mismo. En fin, ¿qué va a pasar, ¿no? Vamos a hacer una cosa, antes de penetrar en ese otro umbral, y vamos incluso a extender, esto merece un dossier, si no va a ser imposible abarcar tantos misterios simplemente del Prado. Sabemos que es muy difícil compilar toda la información de la última hora, teníais que tenerla. Pero, por ejemplo, la alquimia, una cosa que le interesa mucho a Santiago Camacho, y hay signos. Si vais a ver la Gioconda, daros un garbeo por algunos sitios que vamos a recomendar, pararos ante algunos cuadros que vamos a recomendar, porque la experiencia será muy buena. Y si encima, hoy con un MP3 de música, vais con ciertas músicas como estamos haciendo aquí, la imaginación vuela y, como decíamos al principio, decía el experto, casi se puede conectar con el cuadro. Es no verlo como el que toma apuntes, no.
Eso no nos interesa. Nos interesa meternos dentro de los cuadros. Por cierto, se está metiendo nuestro público dentro de los cuadros. No es fácil, lo ha dicho Nacho Ares. Es un concepto muy visual. Por eso queremos ayudar con ese museo paralelo. Y muchas personas, imagino, que en los días posteriores, a través del podcast, harán esa comparativa. Esta noche parece que la cosa está difícil, pero mira, veo ahora mismo el aquelarre en los dedos de Javier Sierra, con el gran buco, una gran sombra, que es el demonio. Hay que hacer la experiencia, incluso la podemos hacer aquí, Javier, de con ciertas músicas ver algunas cosas. Es tremenda la alquimia que se produce, nunca mejor dicho. Carlos Largo, compañero, vamos a ver qué nos cuentas o qué nos cuenta nuestro público. Si te parece, Iker, vamos a repasar esa encuesta que comentabais ya. En ikerjiménez.com poníamos la pregunta: ¿quién es tu pintor español favorito? Por el momento, en primer lugar está Velázquez con el 36,3%. En segundo Velázquez, lugar, 36%. Segundo lugar, Goya con el 36,2%, muy seguido. Bueno. Tercer lugar, El Greco con 17,4%. Domenico Totocopuli. Cuarto lugar, Murillo, 5,3%. Zurbarán en quinto lugar con 2,9% de los votos. Y en último lugar, Rivera con el 1,8%. Es que Rivera era muy siniestro también, ¿eh? Hay que ver a Rivera, pero caramba, eran unas pinturas terroríficas de alguna forma. Y a bola pluma, ¿qué opina nuestro público sobre esta gran polémica? Pues comentaban, por ejemplo, Periodistilla nos decía: buen programa, mi enhorabuena por ello, seguid cubriendo este espacio con misterio y reportajes intrigantes. Es curioso cómo se puede contemplar en la pintura del Prado desde otro punto de vista. Magdalena también nos decía: me encanta el enlace que has colgado de los cuadros del Prado, de verdad que es un lujo teneros ahí, gracias por enseñarnos. Marga también nos decía: me parece fantástica la galería de cuadros que habéis puesto, yo he trabajado en el Prado y ojalá consigáis que más gente se acerque a contemplar el arte y ver los cuadros con otros ojos. Pues lo tenéis ahí en ikerjiménez.com y el mérito, todo el mérito en este caso, de nuestro compañero Guillermo León. También nos llegaban comentarios precisamente haciendo esas comparaciones sobre las dos Giocondas. Bea, por ejemplo, nos decía que la Gioconda de París es diferente. Tiene una complicidad diferente en la mirada y la sonrisa es mejor, a mi parecer, que la de Madrid. Qué curioso concepto, ¿verdad? Hay que decirlo, muy subjetivo, muy de las emociones, complicidad. Por ejemplo, Silvia Lorenzo nos decía: soy estudiante de conservación y restauración y amante del arte, y me encantan los códigos ocultos que se encuentran detrás. Nacho López nos decía: hasta que no consigues quedarte un buen rato a solas frente a uno de esos cuadros del Prado, no se puede entender las pasiones que despierta. Por cierto, echo de menos las pinturas de la Vera Cruz de Maderuelo en la galería. Tate López también nos decía que el Bosco es sin lugar a dudas el gran maestro. Hay algo en todas sus obras que va más allá de lo físico, técnico o teórico. Vamos a hablar de él, claro que sí. Lorena Sáez Davo: la obra del Bosco es fantástica, hipnotiza, pero para mí Bruegel el Viejo fue un grato descubrimiento y cuando el Prado presentó su obra me hizo mucha más ilusión que el descubrimiento de la Gioconda del Prado. En la sala 56B, que luego vamos a visitar junto al Bosco, y Javier, es que está hipnotizado él, pasando los cuadros, está por ejemplo El Triunfo de la Muerte, que es una cosa que yo creo que en la ciencia ficción se puede imaginar. Es un ejército de esqueletos que llega al mundo. Luego lo contamos. Precisamente nos recomendaba o invitaba a la gente a buscar su obra y que disfruten con algunas de ellas, que su favorita es Dule Griet o La Loca Meg. Por ejemplo, Juan Carlos García también nos comentaba un aspecto sobre la Gioconda de Madrid. Dice que tiene la sonrisa más marcada. Carlos desde Las Palmas nos decía: tremendo el cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias. ¿Cómo en esa época podían imaginar semejantes cosas? Pero Velázquez con las Meninas es el que más te hace pensar y profundizar en él. Carlos, pues seguimos recogiendo, me interesa mucho y además muchas gracias por todo ese afecto. Yo creo que es un reto, ¿no? Es una experiencia interactiva, visual. Es un programa de misterios de la historia que luego Nacho continúa, Nacho se queda con su serie Historia y es un poco una mezcolanza. Así que vamos a extender nuestro dossier porque hay tanto de qué hablar. ¿Qué os parece si eso, damos un paso más allá? Nos metemos en las tinieblas, brumas, misterios del arte y lo hacemos con nuestro guía esta noche artístico, Pedro Ramón Jiménez. Hay una cosa muy curiosa, Hablamos de arte y de copias, ¿no? Hay quien sostiene, como el caso de Pedro Ramón, que es que el artista no es tan fácil que se copie a sí mismo, que el arte parece que proviene de unos instantes muy mágicos y precisamente muy irrepetibles. Y eso es lo que diferencia la obra maestra de la copia. Pero bueno, que nos lo cuente. Bueno, yo pinto desde siempre y me doy cuenta de que hay un aspecto que es la irrepetibilidad de una obra de arte. O sea, la obra de arte original es una obra única y que no puede repetir ni el propio artista. A veces el pintor, ante ciertas obras de nivel,
él es consciente que esa obra participa un poco de un misterio que él no sabe muy bien controlar, ¿no? Porque si pudiese controlar todas esas variables, pues podría hacer una copia de sí mismo, pero una copia de sí mismo no puede hacerla, porque hay muchas cosas que se le escapan y la realidad que nos encontramos, y como ejemplo se podría decir al propio Leonardo, que siendo magnífico hace la Virgen de las Rocas, una en el Museo del Louvre y otra en la National Gallery, y siendo magníficas, siendo excepcionales y geniales las dos, son diferentes. Un cuadro de 1635 que yo creo que ha sido portada de libros de alquimia, por lo menos de 10 o 12 que yo recuerde. ¿Puedes decirme en un segundo qué se ve en ese cuadro? Se ve a un alquimista, o mejor dicho, a un espagirista, porque los espagiristas eran, digámoslo así, los alquimistas a los que recurría la gente en busca, eran los farmacéuticos de la época, en busca de remedios herbales, en busca de aceites esenciales, en busca de medicinas que ellos elaboraban en sus hornos. Y allí está, con un fuelle, con un gorro frigio, operando en un hornillo, y incluso se ve al fondo a 3 de sus clientes que están esperando que esa fórmula herbal, ese remedio, quién sabe si ese afrodisíaco incluso, porque para ello también recurrían a los espagiristas, pues esté dispuesto. La otra cara de la alquimia la podemos ver en un cuadro mucho más intimista, que también es de la escuela flamenca, es de David Ricaert, que también se llama El alquimista, pero el ambiente es completamente diferente. El alquimista ya está completamente solo en su estudio. Podemos intuir que un poco más allá entre las sombras está el laboratorio, pero está en un escritorio lleno de papeles, lleno de objetos que se nos antojan extraños, intentando descifrar un texto antiguo, intentando penetrar a lo mejor en uno de esos libros mudos en los que no hay ni una palabra que nos dé un ancla para saber su significado, iluminado por un aprendiz, por un niño que le sostiene un candil para que sus cansados ojos, es un hombre ya mayor, pues puedan descifrar este enigma. Pero sí que hay uno de los ejemplos un poco anterior, un siglo anterior, y que es muy citado por Eugène Cancelier, que fue el gran discípulo de Fulcanelli, y que en su obra hay muchos ejemplos, igual que Fulcanelli se dedicó sobre todo a la arquitectura y al mundo medieval. Cancelier en su obra habla mucho de cómo la pintura está repleta de símbolos alquímicos. Pues hay un pintor alemán, Hans Baldung Grien, de la época de Durero, y que muchos le comparan por estilo e incluso por talento, aunque sea muchísimo menos conocido, del cual en el Prado hay 2 obras. Estas sí están expuestas, y las 2, que parece que tienen sus temas absolutamente diferentes, tienen mucho que ver con la alquimia. Una es Las edades y la muerte. Y eso sí que lo tenemos además, creo, en la exposición virtual que ha puesto Guillermo también. Efectivamente. Pues Las edades y la muerte nos enseña a 3 mujeres en diferentes procesos. 3 mujeres, una joven, una anciana, desnudas, y una ya cadáver incluso, una en la que ya se adivina, puede ser incluso la parca, porque ahí maneja como una especie de guadaña. Pues bien, Cancelier nos contaba que esas 3 mujeres representan 3 fases del proceso alquímico, que incluso el pintor había dejado un búho pequeño a los pies de estas 3 extrañas damas, precisamente para simbolizar que ese era el animal de la sabiduría de Palas Atenea, y que allí había que escarbar en el significado de aquello, que no te podías quedar simplemente con lo evidente o con la moraleja de que la belleza pasa y que puede ser la interpretación más fácil del cuadro. Pero hay otro incluso que es menos evidente, pero con más símbolos que dicen aquí hay algo. Es uno que se llama Las 3 Gracias, y es efectivamente el tema de las 3 Gracias que trató Rubens en su día y que tantos otros pintores pues han hecho uso de él. En él vemos a 3 bellezas que están posando juntas, pero hay 2 elementos que el que conoce el arte de música, como llaman a la cábala alquímica, puede entender. Uno de ellos precisamente es que hay instrumentos musicales, hay instrumentos musicales diseminados por todo el cuadro, y una especie de amorcillos, de angelotes, que uno de ellos está agarrando por el cuello a un animal que no puede ser un animal cualquiera,
a una oca que es precisamente una de las marcas secretas de los que tenían esa sabiduría ancestral, de los que conocían ese lenguaje secreto. Vamos a seguir ahondando, por supuesto, y nos quedan algunos maestros que están en la encuesta. Quiero que Nacho me cuente brevemente algo que tiene que ver con la posición en las meninas. Se habló mucho, fue un misterio, fue un secreto, para algunos seguramente una exageración o no. Yo no lo sé, ahora nos lo va a contar. Antes, sobre las meninas, seguramente el cuadro más conocido de la historia de la pintura española, seguramente el cuadro que, aunque la Gioconda de Madrid ahora le va a hacer la competencia, más gente ha remolinado delante de las vitrinas del Museo del Prado, compitiendo con el Jardín de las Delicias, sin duda alguna, pero el Bosco no es español, evidentemente, no era español. Hay secretos de las meninas que no son tan conocidos. Rubén Amón, en su libro Los secretos del Prado, nos contaba algo sobre una, también de nuevo, doble menina, copia de las meninas, espejo de las meninas. Vamos a descubrirlo brevemente y Nacho nos amplía la información. Sí, es cierto, o al menos eso sostiene uno de los expertos en Velázquez más reputados, me refiero a Matías Díaz Padrón, conservador jefe del Museo del Prado. Él siguió la pista durante muchos años a ese cuadro, está colgado en Dorset, en Gran Bretaña, y es una versión más pequeña y reducida de las meninas. Siempre se pensó que era de Mazo, que era alumno del propio Velázquez y que había participado además en algunos cuadros junto al propio maestro, como en La vista de la ciudad de Zaragoza. Pero la calidad de la obra, el hecho de que fuera más desinhibido que las meninas originales, la sospecha de que Velázquez lo había pintado para sí mismo y que no tenía que prestarse tanto a las obligaciones, ya vemos, las propagandísticas, condujeron a la conclusión de que ese cuadro de Dorset era también de Velázquez. Digo que una hipótesis era que fuera un modeleto, un cuadro preparatorio, y otra, que es por la que más apunta Matías Díaz Padrón, es que es un cuadro de menor escala hecho por y para Velázquez, o sea que no eran las meninas, sino sus meninas. Los impresionantes que nos pone Noel Calero son parte de nuestro museo, de nuestra visita. Nacho, tú también lo comentaste en tu libro La historia perdida. Hubo quien relacionó en las meninas la posición, creo que de los corazones, y una constelación. Yo no sé hasta qué punto esto luego se desinfló o no, o siguen manteniéndolo algunos, pero es otra simbología oculta en el cuadro más famoso de nuestra historia. Es una simbología que, como bien dices, Iker, lo que nos tiene que hacer ver es que realmente las obras de arte van mucho más allá, ¿no? Mucho más allá de la simple imagen, de ese reflejo que podemos ver en el rostro de los personajes. En el caso de las meninas, que yo tengo ahora mismo aquí visto en el ordenador, en esa maravillosa galería que ha puesto Guillermo León, en efecto las meninas tienen un reflejo, ¿no? Algo más allá, un mensaje que nos quieren dar a entender, ¿no? Yo todos los cuadros extraños, por muy famoso que sea y muy visto que sea, que hipnotiza a mucha gente, siendo Velázquez un hombre tan formal, ¿no?, en ese aspecto, pero mucha gente se queda como impresionado. Mira, estoy recordando ahora una cosa que es una anécdota, pero en una de mis visitas, una célebre visita solo al Museo de Cera, de noche, recuerdo que lo que más miedo me dio de todas las figuras de cera, claro, en la noche y solo, fue una menina que estaba ahí. Tiene algo también ese cuadro. Uh-huh. Bien, Las Meninas, que es un cuadro que también quiere quizá reseñar, ¿no?, a la familia de Felipe IV, ha querido ver para muchos investigadores un símbolo. Hay que pensar que Velázquez era un mago de la interpretación de esas figuras que solamente él sabía hacer de una manera magistral, ¿no? Quizá la constelación de Corona Borealis, quizá la constelación de Capricornio, que podemos ver reflejada un poco en la posición de las figuras, ¿no? Ángel del Campo Francés decía que la posición de las figuras que aparecen en este cuadro, si unimos el corazón, como decía Ángel del Campo Francés o Jacques Lassagne, si uníamos la cabeza, ¿no?, de esas figuras, pues lo que nos quiere hacer es un talismán, lo que nos quiere demostrar, mejor dicho, es un talismán, ¿no?, reflejar un elemento mágico que no es una expresión baladí, que es algo que realmente tiene sentido en ese... Un cuadro protector, por lo tanto. Sí, totalmente, lo que tú dices, ¿no? Un cuadro talismán que lo que nos va, en este caso, a señalar es un elemento icono que une perfectamente la pintura con
el aspecto religioso, el aspecto mágico, el aspecto que quizá, solamente quizá, podemos intuir en este sentido, el mago pintor pues quiso haber vinculado. Del ámbito familiar privado de los monarcas tenía que tener, si había realmente ese propósito mágico, una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de que en esa pintura esté la constelación reflejada de Corona Borealis y también el símbolo de Capricornio? Corona Borealis tiene un sentido muy fácil de entender. El eje del cuadro, la figura central del cuadro, es la infanta Margarita. La estrella central de la constelación Corona Borealis se llama Margarita Borealis, es decir, ahí había ya una pista cósmica. Ahora bien, lo que realmente hace extraordinaria la interpretación de Ángel del Campo francés, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e ingeniero, es decir, no era un personaje cualquiera, era un estudioso muy profundo de esta materia, es que él llega a determinar, por su trabajo de ingeniería, por la posición de las sombras del cuadro, al determinar también cuál era la habitación que está representada dentro de los planos del Alcázar de Madrid, llega a determinar la fecha en la que se ejecutó el boceto de ese cuadro. En realidad, él llega a la conclusión de que el boceto del cuadro se hizo el 23 de diciembre de 1656 a las 5 de la tarde. ¿Y qué era esa fecha? Esa fecha era el cumpleaños de la reina, de Mariana de Austria, que en ese momento estaba en el punto de mira de todos los españoles, porque la corte española, hay que situarse en ese momento, Felipe IV había perdido a su hijo varón, al heredero al trono, al príncipe Baltasar Carlos, se necesitaba un varón para ocupar la corona y todo el mundo estaba mirando al decrépito rey Felipe IV, que se casa con Mariana de Austria, que era la esposa que estaba prevista para su hijo, para el infante, para Baltasar Carlos, y están todos esperando a que ese viejo, Felipe IV, engendre una descendencia varonil que garantice la continuidad. La reina, momento crítico, exacto, por tanto. La reina es Capricornio, ese talismán está dirigido a la reina y el círculo de la constelación de Capricornio, que se obtiene uniendo todas las cabezas de los personajes, ¿a qué enmarca? Enmarca el reflejo del viejo rey con su joven reina en el espejo del fondo de esta obra. Vagamos de cuadro en cuadro y nuestro objetivo, acertado o no, no lo sé, es ver un poquito más allá. No somos expertos académicos en arte, por supuesto, lo dejamos muy claro, pero sí que nos gusta el arte y queremos contar cosas sabiendo que el eco que tenemos puede provocar esa especie de refracción en muchos jóvenes y no tan jóvenes que van a ver los cuadros con otros ojos, sobre todo las van a ver, que es lo más importante, y descubriendo cosas y siendo detectives artísticos. Llega el momento, le voy a preguntar a Carlos Largo en este instante, justo a las 3 menos 10, seguiremos con el dossier, por supuesto. Dejaremos descansar a Nacho Ares, que tiene que parar ser historia, pero aquí nos quedaremos para contar más cosas. Por ejemplo, dime un sí o un no. ¿Ha habido extrañísimos robos y muertes en el Museo del Prado con el arte de fondo? Desde luego, y hablaremos de ello. Hablaremos de ello, Santi. Carlos Largo, compañero, ¿cómo va la encuesta? Quiero saberlo. Pues vamos a ver esos resultados de la encuesta de ikerjiménez.com, el debate de la semana de Milenio 3. ¿Quién es vuestro pintor español favorito? Pues ahora mismo va en cabeza Goya con el 37,5% de los votos. Es como un Madrid-Barça esto, están peleando, bueno, Madrid-Barça en otras temporadas. Goya, Velázquez, Goya, ¿eh? Pues como tú bien has dicho, en segundo lugar está Velázquez con el 36,1% de los votos. Muy de cerca. Un poquito más lejano está el Greco en tercer lugar con el 16,2%, pero también Greco, desmarcado. Por cierto, Nacho, lleno de misterios el Greco en los que vas a entrar dentro de poco y ya nos contarás. En cuarto lugar, Murillo con el 4,8% de los votos. En quinto lugar, Zurbarán, 3,1% de los votos. Y en último lugar, Rivera con el 2,3%. Bueno, además se da aquí la curiosa dicotomía. Tendrá algo que ver con no sé qué, pero Nacho Ares y Javier Sierra, Velázquez. Santiago Camacho y yo creo que más caóticos, Goya. Vamos a ver qué ocurre. Goya admiraba a Velázquez. Descubramos, bueno, y nosotros admiramos a vosotros. Se cumple esa teoría, ese paradigma. Vamos a hacer una cosa muy interesante, chicos. Vamos a entrar en Goya. Vamos a entrar en Goya, por lo menos en este último fragmento. Ese aragonés como Javier Sierra,
ese hombre que tiene algo muy importante y que yo creo que quizá no se destaca en exceso, porque sí que es cierto que, a diferencia de los pintores que hemos comentado, Goya ha estado envuelto de la polémica casi siempre. Le han descatalogado obras como El Coloso, que quiero que veáis, por favor. Es un deber que os mando, si os parece, como si estuviéramos en la escuela, para la siguiente hora. Por favor, está El Coloso, ¿verdad, Santi, compañeros? Bueno, ahora estoy viendo El perro semi-hundido y casi me da algo. Vamos a analizar las pinturas negras lo que se pueda. Yo me pasé mucho tiempo investigando las pinturas negras y al final no hice nada. Por lo menos vamos a contar algo. Y tiene ahora mismo la imagen del Coloso. El Coloso, para quien no puede verlo, es un gigante terrible que parece que está a punto de bramar en un cielo que da miedo, y la humanidad, muy del 2012 esto, la humanidad corre despavorida. Todo ese cuadro tiene una fuerza eléctrica terrible, arcaica. Pero el Coloso, el Prado, la última noticia es que no es de Goya. Le ha pasado con este cuadro, le ha pasado con la llamada lechera de Burdeos, le ha pasado... ¿Por qué? ¿Por qué con Goya? ¿Es tan extraño Goya? ¿Por qué el enigma Goya? Bueno, pues Goya, Francisco de Goya y Lucientes, nacido en 1746, en un pequeño pueblecito de la zona más árida de la provincia de Zaragoza, parece que es alguien muy excepcional, a pesar de sus modos broncos, por lo que parece, varoniles en exceso para algunos, hoscos para la mayoría. Resulta que tiene una sensibilidad desde el principio que llega a provocar problemas con sus maestros. Los maestros quieren llevarle por un lado y él parece que no se deja. Así empieza el primer peldaño de la historia de este hombre Goya, que estoy seguro que por lo menos esta noche vamos a conocer de una forma un poco distinta. Un pintor, digamos, que toma del oficio de sus contemporáneos, de sus anteriores, los conocimientos del oficio. Pero hay ciertos artistas que rompen todos los paradigmas, y eso es muy complicado de entender y muy fácil. Complicado y fácil. Por ejemplo, Einstein rompe un paradigma, o Copérnico rompe otro paradigma, es decir, rompe también con la forma que le han enseñado a hacer, que es vigente en sus contemporáneos, que es aceptada por sus contemporáneos. Goya tiene problemas muy pronto con Valleu, con el que va a ser su cuñado. Tiene problemas. ¿Por qué? Porque no le dejan hacer... lo que él quiere viene con un nuevo espíritu. No se lo admiten. Bueno, Goya entonces, fiel, no se pliega, no acepta y sigue con ese espíritu rebelde, con ese espíritu creador, y va rompiendo. Y una de las... quizá, bueno, es genial en toda su historia, pero quizá donde mejor lo podemos ver es en sus grabados. La obra gráfica Goya crea un mundo que es absolutamente nuevo en la historia del arte, absolutamente nuevo incluso filosóficamente, conceptualmente. Yo creo que es el primer artista realmente moderno. Con qué enjundia y con qué entusiasmo habla Pedro Ramón Jiménez, nos parecemos y todo, creo, en alguna cosa, porque Goya es un gigante. Goya, por lo tanto, es un hombre condenado de alguna forma a transitar por lo ordinario, por la pintura que se estila, por el retratismo que también hará. Son muy conocidos, las majas desnudas, y de repente llegará un momento en la vida de Goya que parece que se libera. A mí me gustaría mucho contar que esos grabados empiezan a producirse, y algunos grabados que se pueden investigar son lo más misterioso que nadie se puede imaginar. Modo de volar, y hombres volando con luminarias en la cabeza, criaturas terribles que emergen de las tumbas, y cosas que nunca se habían visto, ni en la forma, es decir, ni en el estilo de cómo estaban trazadas, de dónde surgía eso. Da la impresión, compañeros, de que Goya tiene algo hasta de psicorragia o psicografía. No se parece a ningún pintor. Parece que de su cuerpo emana algo que surge y estampa el lienzo o el grabado, y causa hasta un rechazo en la sociedad de la época. Por otro lado, era un gran pintor y sabía contentar, todos sabemos, de eso se ocupan la mayoría de novelas de Goya, sus relaciones con las personas aristócratas, la duquesa de Alba. Se habla de muchas cosas, pero hay otro Goya subterráneo. Y lo más increíble es que Goya hace 14 cuadros, que no son cuadros porque son frescos, y que vive con ellos en la llamada Quinta del Sordo. Hay que imaginarse a un hombre en su vejez, después de haber conseguido prácticamente todo, pintando en la noche con un gorro que lleva velas incorporadas
y que en su domicilio, y no por encargo como pintaban todos los pintores, va a crear un mundo terrible, un mundo tremendo, un mundo que ahora vosotros podéis ver a nivel digital, un mundo que podéis visitar en el Museo del Prado, un mundo que, yo lo digo, a mí me ha dejado absolutamente helado, sobrecogido y admirado. ¿Cómo son las pinturas negras de Goya? Es difícil de definirlas incluso, porque parecen pintadas casi con las manos, a retazos, de una forma casi violenta, pero su expresividad no se parece a nada, y no se parecerá a nada hasta dentro de 200 años. ¿Qué aparecen en las pinturas negras que podéis ir pasando y casi a golpe de clic? Imágenes célebres, el aquelarre, las brujas que parece que Goya incluso conoció, envueltas en una masa negruzca, sujetándose unos a otras, como criaturas de las tinieblas, y en mitad de todo ello, lo que llama Goya el gran buco, aunque Goya nunca puso nombre a sus cuadros. Los nombres los hemos puesto nosotros 100 años después, cuando las pinturas fueron recuperadas, porque estaban entre matojos, en los muretes de lo que quedaba la Quinta del Sordo, porque a todo el mundo le parecían algo horrible, horrendo, digno de lo demoníaco. Y esas 14 pinturas con las que Goya vivía solo, ayudado por una mujer y una niña pequeña, hay que imaginarse el ambiente sin luz, en lo que hoy sería la calle de Saavedra Fajardo, muy cerca de la calle de Extremadura, el Paseo de Extremadura. Allí Goya genera eso para él. ¿Por qué? Pinturas como Asmodea, el aquelarre, Dos cabezas, pinturas tan terribles como El perro semihundido. Y yo os dejo otro deber, si queréis aceptarlo. Ahora vienen las noticias con todos nuestros compañeros de los servicios informativos. Si queréis acudir a la página web y ver esas 14 pinturas, os doy solo un dato: jamás han vuelto a estar, jamás se han vuelto a exponer en su sentido original. ¿Por qué? Hay autores que dicen que guardaban un código. Hay autores expertos en Goya que enloquecieron estudiando las pinturas negras, como si lo que emana de ellas hipnotizase, envolviese y atrapase. Pues de todo eso vamos a hablar. Francisco de Goya, ni más ni menos, mucho más allá de los retratos conocidos. En el Prado tenéis esas obras, las pinturas negras. Vamos a intentar profundizar en ellas y en mucho más, lo que no he contado de los secretos del Museo del Prado.